Biblia. Eso es muy valioso, es algo muy importante para su vida espiritual. Somos hombres y mujeres de la palabra. Amén, traemos Biblia. Los hombres de la palabra traen Biblia y las mujeres de la palabra traen Biblia. Amén. Aleluya. Gracias a Dios. Agua. Aleluya. Qué bueno que también trajo su cuaderno, porque vamos a aprender. Sabe que el verbo aprender está involucrado en la fe, o aprender es parte de nuestra fe. Vamos a recorrer unas escrituras en el Evangelio según San Mateo. Y el título particular o característico de estas escrituras es una frase que dijo el Señor. Es una expresión dicha por el Señor. Y es los hombres de poca fe. Hay una clase de hombres que son hombres o personas, hombres o mujeres, hombres y mujeres, a quienes Jesús llama. Lo hizo y sigue diciendo que son de poca fe. Vamos a conocer cuando Jesús llamó a unos hombres de poca fe. Vamos a investigar esa clase de hombres y mujeres llamados de poca fe. Vamos a ir a las escrituras. Son 5 escrituras en el Evangelio según San Mateo. La primera en Mateo 6:30. El versículo 30 es el momento cuando Jesús declaró la frase hombres de poca fe. Dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahora, el contexto es que del versículo 25 en adelante, Jesús comenzó a decirles, vamos a poner el versículo 25, les decía: no os afanéis por vuestra vida, por vuestro cuerpo, por qué habéis de comer, por qué habéis de beber, por qué habéis de vestir. Tenemos aquí una relación muy valiosa. Aquellos que son de esa clase, de la clase poca fe, en esta escritura son llamados así porque se les encontró afán, preocupaciones. Andan afanados, tienen angustias profundas. Pero tales afanes y tales angustias o tales preocupaciones las usan como puntos de apoyo para intentar añadirse algo, intentar alcanzar o asir, o que algo les venga. Se trata sencillamente de algo deseado por ellos, algo por lo cual ellos son capaces de buscarlo. Pero esa clase de personas, las de poca fe, Jesús las va a describir en estas 5 escrituras
por el lado negativo de ese modo de vivir. Es un modo negativo. Son características negativas. Mateo 6 está allí la expresión poca fe asociada con los afanes. Entonces tenemos allí un entendimiento claro acerca de esa clase llamada hombres de poca fe. Se les encontró afanes o afán. Vamos a la siguiente escritura. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Versículo 26. El versículo 26 es el versículo cuando Jesús dijo la expresión. Dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Aquí esta escritura nos señala que esa clase de hombres de poca fe se les encontró la característica negativa llamada temor. Temor. Están llenos de temor. Es un temor debilitante. Es un temor que los destroza por dentro en sus emociones. Quiero que sepas que una tendencia, yo la llamaría tendencia acerca de la clase o el modo de vida llamada de poca fe, es que la tendencia, ¿sí entiendes esa palabra? La tendencia es hacia el debilitamiento, es hacia debilitarme. Esa es la tendencia. En la poca fe voy a comenzar a debilitarme porque hacia allá voy. ¿Cómo me debilito? Mediante afanes. Los afanes son una bomba, debilitarán a la persona. ¿Cómo me debilito? Por medio de los temores. Así me puedo debilitar. Entonces, en esta escritura, Mateo 8, 26, la poca fe está asociada con el temor. Hay temor, entonces tu modo de vida o de vivir es una fe débil. Ahorita vamos a llegar a expresiones que significan poca fe. Ahora Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Yo espero que estén tomando notas. Vamos al versículo 31. Dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, de Pedro, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tenemos allí el momento cuando Pedro comenzó a hundirse porque estaba o venía caminando sobre el mar. Pero ahí está un momento. ¿Cómo se llama ese momento de Pedro? ¿Me estoy hundiendo? No en el sentido espiritual,
sino estoy dudando. Mientras que yo estoy pensando que me estoy hundiendo, el Señor me renombra mi momento y se dice, estás dudando. Entonces, esa clase de vida que se llama de poca fe está llena de dudas. Las dudas debilitan, o las dudas le contrarrestan fuerza a la fe. Entonces llevamos 3 cosas negativas: el afán, el temor, las dudas. Y estas 3 pertenecen a la clase de vida donde hay hombres y mujeres, donde se les llama de poca fe, de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Entonces hay dudas. Ahora vamos al capítulo 16, Mateo capítulo 16. Versículo 8. Versículo 8. En esta sección, el contexto es a partir del versículo 5 y el final es el versículo 12. Pero el momento cuando Jesús dijo, hombres de poca fe, está en el versículo 8. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Anteriormente vimos que los hombres de poca fe fueron hallados afanados, fueron encontrados en temor, fueron sorprendidos dudando. Aquí, con estos mismos hombres de poca fe, la característica de signo negativo es que tienen pensamientos que significan lo que están creyendo basado en lo que sus ojos ven. Basados en lo que sus ojos ven. Voy a tratar de simplificar la idea. En el modo de vivir llamado poca fe, yo estoy creyendo en lo que mis ojos ven. Yo estoy creyendo en lo que mis ojos ven. Yo estoy creyendo en lo que mis ojos ven. Entonces, ellos fueron encontrados así, exactamente así. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros que no tenéis pan? Dice el versículo 5, se habían olvidado de traer pan. Entonces, la característica de los hombres de poca fe es que sus pensamientos son creencias basadas en lo que sus ojos ven. Creencias mentales o razonamientos que se basan en lo que sus ojos ven. Ellos comenzaron a decir, no traemos pan. ¿Por qué? Porque no vemos ningún pan, o no hay a la vista ningún pan, o es un hecho que nadie trajo un pan. Siguiente escritura, Mateo 17. Comienza
a partir del versículo 14 hasta el 21. Vamos a leer del versículo 16 en adelante. Dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús, y aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Sabes que aquí es un momento muy ilustrativo, porque los discípulos tienen mucho conocimiento, pero poca fe. Y es una situación común entre los hijos de Dios. Y ya nos vamos acercando, gracias a los fundamentos de estas 5 escrituras, a comenzar a trabajar sobre las verdades espirituales de estas escrituras. Jesús les dijo a ellos, por vuestra poca fe. No tiene nada que ver cómo se llama el demonio. No tiene nada que ver cuántos son. No tiene nada que ver cuántos años lleva el endemoniado así, o las manifestaciones. No tiene nada que ver. Tiene todo que ver con los discípulos, ellos en ese momento, en este caso, el modo espiritual de ellos es de poca fe. Todos debemos salir de esa clase de vida, todos. Debe haber un éxodo, debemos dejar, porque vean cuánto no se puede. Vean cuánto no se puede y también vean cómo se vive dentro de esa clase de vida, con afanes, con temores, con dudas, etcétera. Y así se llama, poca fe. Así se llama esa clase de hombres y mujeres, de poca fe. Entonces, ¿cuál es la característica en esta escritura? Incredulidad. Hay incredulidad. Hay incredulidad. Entonces, vamos a repasar las 5 características negativas que pertenecen al estilo de vida llamado poca fe. La primera escritura, Mateo capítulo 6, la característica negativa son los afanes. En Mateo capítulo 8, la característica negativa es el temor. En Mateo capítulo 14, la característica negativa son las dudas. En Mateo capítulo 16, la característica negativa son los pensamientos como creencias basadas en lo que veo. Los pensamientos como creencias basadas en lo que veo. Estamos hablando de Mateo capítulo 16. Ahora, Mateo capítulo 17, la característica negativa es la incredulidad. ¿Cuántos quieren que repita un punto para que tengan completas sus notas? Muy bien. Todos me dijeron que no. Muy bien. Entonces es muy importante que tomen nota. ¿Qué comunica cada escritura? Porque es un momento de poca fe. Es un momento de poca fe. Es un momento de poca fe. Pero a la vez nos damos cuenta que desde el capítulo 6 hasta el 17, como que ya llevan rato viviendo así, como que ya se les acumularon los meses que siguen en esa clase, hasta que Jesús les dijo, ¿saben qué? Esto tiene que salir de ustedes, esto tiene que salir de ustedes,
Esto debe salir de ustedes. Aleluya. Muy bien, una vez que asentamos las bases escriturales, podemos desarrollar en base a las verdades de la Escritura los siguientes puntos. Hay 2 puntos de apoyo de parte del ser humano que no son de fe. Podemos decir, son puntos de apoyo que son parte de nuestro mecanismo humano, porque tenemos capacidades, capacidad mental, capacidad corporal, capacidad emocional, pero no son de fe. En ocasiones forzamos dichas capacidades, pero nunca serán de fe. ¿Cuáles son esas capacidades o puntos de apoyo? Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con fuerza no es de fe. Hay 2 clases de fuerza. La fuerza de voluntad no es de fe. Y la fuerza física tampoco es de fe. Es muy común encontrar a personas que dicen, yo por mi fuerza de voluntad dejé este vicio o dejé de hacer esto. Y miden su esfuerzo en años. Llevo tantos años sin caer o recaer. Entonces, creyeron que por medio de la voluntad propia actuaron en fe. Entonces, ni la fuerza de voluntad ni la fuerza física son de fe. El otro punto de apoyo que lo tenemos al alcance es el conocimiento mental. El conocimiento mental, definido por los pensamientos y las realidades que pensamos, también lo podemos definir como conocimiento mental por la información y los hechos conocidos. Eso no es de fe, no es fe. Eso puede llamarse puntos de vista, etcétera. Es lo que absorbemos con el uso de los 5 sentidos o por medio de una experiencia. Yo vi esto, yo supe esto, yo entendí esto, yo me enteré de esto. Para mí así fue. Son puntos de vista. Todo eso no es de fe. Muy bien, ahora vamos a entender el término usado por Jesús cuando dijo 5 veces a las mismas personas en diferentes ocasiones, tanto en la tierra como en el mar, usó la misma expresión, poca fe. Entonces, podemos, ¿qué es lo que queremos entender? ¿Cuánto es poco o cuándo es poca? ¿Qué es lo que queremos entender? ¿Cuánto es poco o cuándo es poca fe? Prácticamente estamos diciendo la misma cosa. Nomás quiero plantearles con palabras, ahora sí que el alcance de lo que podemos entender. Si para alguien quiere saber cuánto es poco y el otro no quiere saber eso, sino quiere saber cuándo es poca, pues es lo mismo, porque las respuestas son las mismas. Poco o poca
fe tienen que ver con tres cosas básicamente. Es falta de fe. Tú ponle cuándo, pero es falta de fe. Falta de fe. La segunda cosa es débil fe. Débil. Por eso te decía que al llegar a estas definiciones, el estilo de vida de poca fe tiene la tendencia al debilitamiento. La palabra tendencia la usamos cuando el dólar, la tendencia es que suba el dólar y sigue subiendo. Entonces la tendencia en la vida de poca fe es a debilitarme. Debilitarme significa me lleno de lo negativo. Entonces, falta de fe, débil fe, y la tercera cosa es que no he aprendido a confiar en Dios. No he aprendido a confiar en Dios. Las tres expresiones significan poca fe. Poca fe. Entonces, todo mundo podemos entender esos momentos propios, esos momentos y situaciones experimentadas. De hecho, si estamos en la poca fe, debe haber evidencia de poca fe. Hay evidencia de poca fe. Es decir, las evidencias manifiestan la poca fe o fe grande, fe fuerte, fe plena, etc. Muy bien, ahora vamos a desarrollar en una de las escrituras vistas en Mateo capítulo 16. Esta escritura ilustra un punto muy valioso, también muy importante para nuestro entendimiento. Mateo capítulo 16, del versículo 5 al 12. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Note la expresión entender. Y cuando se usa de forma negativa se pone el no, o se antepone un no. Vamos a ver ahora las diferencias entre el entendimiento de la fe y el entendimiento mental o de la mente. Las diferencias entre el uso de un conocimiento sobre el cual tenemos luz o revelación por medio de la fe versus cuando procesamos en nuestra mente natural pensamientos de la mente natural. Entonces, vamos a ver. Aquí ya les dije la palabra clave. La palabra clave es procesar.
Vamos a darnos cuenta en este pasaje de lo siguiente: procesando la fe de la palabra de Dios. Todos debemos entender este término, procesando la fe de la palabra de Dios. También vamos a conocer procesando el conocimiento mental. Ahora vamos a conocer el significado de procesar. Procesar significa fraccionar o romper en pequeños pedazos un entero. Pequeños pedazos, pequeñas fracciones de un entero, para ir parte por parte hasta terminarlo de conocer o tomarlo por completo. Es como si tú quieres pasar un entero de un punto A a un punto B. Y para lograrlo es ponerlo en pedazos. Y cada pedazo lo vas a ir trasladando. Cuando haces eso, estás haciendo un proceso. No importa que sea pedazo por pedazo, pero entre más pequeños los pedazos, puede ser más rápido, puede ser más útil, puede ser mucho mejor, puede haber un proceso más eficiente, pero hay un proceso. Bueno, asómbrense. Con la mente natural, donde hay conocimiento, procesamos las situaciones de los hechos que hay en nuestro cuerpo físico y las que tenemos en nuestros pensamientos. Nuestra mente siempre está procesando los hechos. ¿Qué significa esta actividad de la mente? Procesar quiere decir que está digiriendo mentalmente mediante pequeñas porciones de información de un todo los hechos o las situaciones o las circunstancias o los diagnósticos o las realidades que están conocidas por medio de los sentidos. Pero tu mente lo que hace es procesar todo eso trozo por trozo. Bueno, el punto riesgoso o el punto crítico es que al estar haciendo eso con nuestra mente natural, cada vez que procesamos un trozo y otro trocito de información de los hechos, nos estamos alimentando de eso mismo. Porque el mismo proceso de digerir los hechos sirve como alimentación para la mente. Y como tal actividad es de forma continua, de forma permanente, porque siempre nos está llegando información, entonces la mente está procesando. Estamos alimentándonos mediante tales pequeños trozos de información, hechos, sentimientos y datos que son pensamientos en nuestra mente. Pero este sistema no es de fe, porque no hay escrituras siendo procesadas en nuestro interior. La gente ya no procesa las escrituras tomando pequeños trozos de ella y recibiendo la fe. Entonces, en esta escritura de Mateo 16, claramente se ilustra el momento cuando Jesús está procesando las escrituras. Mientras los discípulos están procesando los hechos.
pero son hechos de lo que ven, y se ilustra que la mente de Jesús está pensando en los milagros. Él está procesando cada milagro, y dijo dos, la alimentación de los 5,000 y la de los 4,000, pedazo por pedazo, porque esa es una actividad del entendimiento o la mente de la fe, porque la fe tiene su propio entendimiento y se dedica a eso. No necesita la fe de la mente natural, sino que la fe tiene su propia mente espiritual. Entonces Jesús vive del alimento procesado de su espíritu, porque su espíritu está procese y procese pequeños trozos. Pero ¿qué procesa el espíritu? Escrituras. Escrituras. Vamos a un ejemplo práctico. Si tú tienes situaciones que en la mente son hechos, son cosas, son realidades que los 5 sentidos declaran, ponte a procesar las escrituras que son antídoto contra ello o contra esos hechos o sobre esos hechos. Mira cómo lo puedes hacer. Yo voy a procesar. ¿Qué? ¿Qué voy a procesar? Acuérdate que son 2 lados. Hay un entero muy grande, muy grande. Yo lo debo pasar en pequeños trozos de este lado. El entero se llama el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cómo lo voy a procesar? Bueno, comienzo a procesar. Por sus llagas yo fui sanado. Pero le dieron muchos azotes, le hicieron muchas heridas. Entonces yo estoy procesando cada herida, cada azote. Estoy tomando pedacitos pequeños, pero son de las escrituras. Yo estoy procesando todo eso. Yo debo procesar todo eso. Es un entero grande, pero no nomás decir, ya lo vi o ya sé, porque a veces hasta allí llegamos y no permitimos que procese nuestro entendimiento espiritual. Aquí Jesús, en el versículo 9, dice, no entendéis ni os acordáis, ahí está procesando, de los 5 panes entre 5,000 hombres. Está procesando todo. ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? Eso está en la mente de Jesús. ¿Y cómo es que Él dijo que en ese momento está pensando en eso? Ya pasaron los hechos, pero Él está pensando en esos momentos, los está procesando. Son dimensiones de la fe. El sacrificio de Cristo ya es un hecho consumado. En la línea del tiempo está en el pasado. Pero el Espíritu nos enseña a procesar todo eso. Esa es una capacidad de la fe. Entonces, por ello es que los de poca fe procesan más en el entendimiento mental, la materia mental, que las escrituras. Pero los que tienen el entendimiento de la fe tienen que hacer el mismo sistema, pero
basado en el Espíritu. Y allí cada quien va a tomar las porciones, pedacitos chiquitititos, pero nos van a servir como alimento, como alimento, como alimento. Aleluya. La fe sigue un proceso. ¿Te acuerdas que la no fe tiene una tendencia hacia el debilitamiento? La fe sigue un proceso hacia el espíritu de la palabra. Si procesas la palabra, si la procesas, eso sigue la fe. La fe como ese espíritu te va a llevar hacia el espíritu de la palabra. Luego, la fe traerá revelación sobre un conocimiento. Porque muchos tienen conocimiento, pero no revelación, porque no han procesado la Escritura. Porque la fe revela. Y la fuerza de la fe lo que hace es transformar una realidad según los hechos a una realidad que dicta la verdad o dictada por la verdad. Amén. Aleluya. Deberé moverme del punto del conocimiento hacia el punto de la revelación. Cuando en la Escritura, en el caso de Abraham, dice el texto que no consideró, me parece que está en Hebreos, a ver, dice que no consideró su cuerpo aún en esa edad o estando como muerto para producir, pero dice que no consideró. En el sentido del idioma original, ahí está comunicando que ni siquiera tenía pensamientos sobre su cuerpo. Entonces, ¿qué estaba procesando? Lo que Dios le dijo. ¿Hebreos qué? A ver, vamos a ir a Hebreos. Sí. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces debe estar en Romanos. A ver. Vamos a ver. Ahorita lo encontramos. Romanos 4:19. Sí, el ejemplo de Abraham. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. ¿Ves? Se le llama fe débil a la no fe y Abraham se salió de esa clase. Y la tendencia de la poca fe es hacia el debilitamiento. Pero, ¿cómo le hizo Abraham? Procesó la palabra de Dios como su propio alimento. De manera que comía la palabra y hambrear, como dejar morir de hambre, el lado humano de su entendimiento, porque no consideraba su cuerpo, que estaba ya como muerto. Aleluya. Por ejemplo, si yo soy una persona que estoy procesando, tengo esto, debo esto, estoy sobrecargada de esto, estoy contra la pared en esto,
estoy procesando así. Eso es procesar. Pero a la vez esos pequeños trozos que están en mi mente, que son continuos, están alimentándome. Entonces, yo estoy usando allí los hechos, la información. Pero dice el Señor, si tú procesas mi palabra, y está el ejemplo de Abraham, no considerar, esa expresión significa ni siquiera tenía pensamientos del estado de su propio cuerpo. Fíjate, ni siquiera tenía pensamientos. O sea, tenía el cuerpo, pero no los pensamientos. Ah, qué tremendo. Entonces, hay hechos, pero no estoy procesando en pequeños trozos algo que a la vez me está alimentando de esa realidad. Y Abraham dijo, no, yo tengo el cuerpo como muerto, pero no tengo los pensamientos. Y uno dice, bárbaro, a ver, explícame eso. Entonces, Abraham, ¿cómo era que llegó a un resultado y no fue un resultado de debilidad, sino de fuerza? Es eso, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó. ¿Se fijan que son las mismas características que le señalé en Mateo? Son las mismas características. Pues aquí tenemos un Abraham que cuando se le describió en Génesis su vida natural, llena de mentiras, llena de fallas, llena de esto y aquello, en Romanos y en Hebreos no se parece ese Abraham. Se le ve fuerte en fe. Algo pasó entre Génesis hasta Romanos y Hebreos. Algo pasó. Igual en Mateo 16 vemos la diferencia entre el entendimiento de fe del Señor y el entendimiento mental de los discípulos. Hay mucha diferencia. Y vean qué están procesando cada grupo. Cada grupo. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Qué tremenda clase, ¿verdad? Entonces, Jesús nos llama a crecer en fe. Él es nuestra fe. Al estar en Él, pues lo vamos a procesar a Él. Pero si no permanecemos en Él, no lo vamos a procesar a Él. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Hemos terminado. Gloria a Dios por siempre. Afanes, temores, dudas, pensamientos e incredulidad son características de la clase llamada poca fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por llevarnos a las Escrituras y darnos cuenta de ese espíritu de fe en Cristo Jesús que se nos ha dado. Señor, no le vamos a dar lugar a todo lo negativo, no nos vamos a debilitar, no vamos a rendirnos. Señor, no le vamos a dar lugar
a esos pensamientos que se quieren convertir en nuestro alimento. Señor, nosotros le vamos a dar lugar a la palabra de Dios y la vamos a procesar. La vamos a procesar. Por sus llagas hemos sido curados y vamos a procesar cada momento, cada parte de todo lo que está ahí en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, y hallaremos poder, hallaremos vida, hallaremos manifestación del poder de Dios, hallaremos una autoridad que nos da la fe y ganaremos. Señor, así como Abraham llegó a fortalecerse, así nosotros también. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios por siempre. Amén. Todo este estudio se está haciendo libro, así que espéralo muy pronto, Aleluya. Vamos pues a traer diezmos y ofrendas sin afán, sin temor, sin dudas, sin pensamientos negativos o contrarios y sin incredulidad. Amén. Aleluya. ¿Lo podemos hacer en fe? Amén. Diga conmigo, yo me voy a mover en fe en el área de las finanzas, en el nombre de Jesús, y voy a procesar Malaquías 3:10. Dígalo, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Amén y amén. Podemos pasar. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Diga conmigo, gracias Señor por este espíritu de fe. Gracias por tu palabra de fe. Gracias por la autoridad espiritual que me has dado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Y dice el Señor, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Amén. Aleluya, porque nuestra fe le dice al Señor, usa nuestros pies. Nuestra fe le dice al Señor, usa nuestros pies. Y vean todo lo que pasa. Si con los pies pasa eso, ahora todo lo demás. Amén. Aleluya. Vamos a despedirnos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia y te dé plena y abundante paz. Que mañana veas maravillas. Que mañana veas maravillas en el nombre de Jesús. Porque vas a vivir sin afán, temor, incredulidad, dudas, pensamientos negativos. Vas a desarrollar una fe que procesa la palabra de Dios como alimento. Ve en paz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Da la mano a tu hermano, dale la mano. Te esperamos el sábado a las 12, los jóvenes y los niños.
Y el domingo a las 9 y a las 11 y a las 7 los adultos. El desayuno de damas es este sábado a las 12 del mediodía. Van a recibir su folleto